Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Comenzamos en ya. Buenas tardes. De nuevo, José Manuel, Juan Carlos, Manu, Pedro, Ana María y resto de compañeros. Hoy vamos a intentar resolver algunas de las dudas que se están planteando. Son preguntas, se está preparando, ya tengo preparado de hecho, y vamos a subirlo hoy mismo mañana. Lo que son preguntas frecuentes, después de estar varias semanas dando, viendo, pues insisto que las instalaciones, todas las instalaciones en general, pero concretamente las instalaciones eléctricas, tienen distintas formas de componer un cuadro eléctrico, distintas formas de acometer, de realizar una instalación en un mismo local. Y efectivamente surgen las dudas de si agrupamos o no agrupamos circuitos, si la derivación puede ser de mayor o menos sección, si la potencia de la derivación individual está bien calculada o podemos mejorarlo. Bien, pues son preguntas que normalmente ya al final del curso van saliendo y para ello tenemos una FAQ desde el foro y otros foros durante todos estos años, pues se juntan las preguntas que normalmente suelen ser las mismas, todas ellas dudas derivadas a esto primero que decía, a que las instalaciones eléctricas no hay una sola verdad y que lógicamente vosotros tenéis que aportar también vuestro granito de arena cuando hayáis cogido o tener un trabajo, un proyecto que vais a realizar, una instalación que hay que revisar ya hecha, porque eso sí, no es lo mismo una instalación ya ejecutada que tenéis que estudiar a una instalación que vais a implementar, que vais a hacer nueva, donde tenéis ya no esa única posibilidad de qué es lo que hay, sino que podéis dar varias opciones. ¿De acuerdo? Pues bien, como me escucháis esta tarde mejor, vamos a intentar realizar una sesión de dudas y preguntas para llevar estas a la herramienta. Con esto intentaremos pues, que la sesión de hoy sea lógicamente atractiva desde las preguntas que planteamos en el foro y viendo ya los ejercicios, así como mañana y un sábado iba a decir que es el Día del Padre, el domingo que oficialmente termina el curso, pues haremos unas sesiones especiales. La del sábado a las 12, si la podemos adelantar para estar más de una hora, pues perfecto. Y si el domingo tenemos que hacer una de última hora para los últimos ejercicios por la tarde, pues también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Dicho esto, estaba respondiendo a una de las preguntas del curso. Por ejemplo, en el ejercicio que yo planteo, y son ejercicios para crear estas dudas, también muy bien pensados, local de enseñanza. Pablo me comenta que tiene dos dudas. En el ejercicio de local de enseñanza, ¿se podrían agrupar los circuitos de otros usos del aula 1 y aula 2? Pues para ello decía que cogeremos después el ejercicio, y lo realizaremos, lo abriremos y veremos. Pero efectivamente tú puedes agrupar, Pablo, los circuitos de otros usos del aula 1 y 2 y dejarlo en un solo circuito. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que solo tienes un circuito para las dos aulas, ni más ni menos. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo la potencia disponible en tomas de corriente en las dos aulas, puesto que ya estamos regulando la intensidad máxima en 16 amperios para ambos circuitos. Insisto que si es un aula de teoría donde no hay ordenadores, pues prácticamente estos circuitos no se van a usar más que en ocasiones puntuales para algún equipo, para algún portátil, etcétera.
En cuanto a la segunda pregunta, el alumbrado al ser de descarga no debería tener un factor de potencia de 0,60 o 0,85. Sí, sale por defecto 1 y no lo he llegado a cambiar precisamente para esto, para que veáis esos pequeñitos fallos y que caigáis en la cuenta. Efectivamente, 0,85 sería el factor de potencia a poner siendo este alumbrado de descarga. Pero como la potencia, bueno, pues no excede el cálculo efectivamente, pues varía un poquito. Pero realmente sí a las dos preguntas. De momento la dejamos esta en el aire. Los alumbrados de LED son de descarga. Bueno, vamos a ver, cuando me hacéis estas preguntas, efectivamente, os debo decir, ¿el LED es de descarga? Pues vamos a verlo sobre un catálogo de lámparas LED, a ver qué nos dicen. Luego buscaremos uno. En teoría sí son de descarga, ¿de acuerdo? Aunque debo reconocer que me pillas. No me la habían hecho, ¿ves? Esta pregunta no me la habéis hecho nunca. Me dice Pedro, ¿los alumbrados de LED son de descarga? Vamos a salir de la duda si ponemos. Vamos a ver lo que nos dice. Por ejemplo, si encontramos algo interesante. Una luz de tipo halógeno, tipo halógeno, tipo halógeno. Por ejemplo, aquí lo tenemos y tenemos distintos. Luego buscaremos información, os contestaré yo para mí que no. Fíjate tú por dónde me parece que son tipo halógeno. Pero luego te lo confirmo. Curiosa la pregunta y la verdad es que no había caído en ella. Muy bien. Pedro, luego la contestamos. Vamos a continuar viendo de momento lo que estamos comentando. Luego contestaremos a esta pregunta. Estamos con ejemplo residencial, pregunta de Pablo. Ejemplo práctico del centro de enseñanza, de Ana Martínez. Diferenciales antiarmónico. Vamos con esta pregunta. Cuando nosotros tenemos una instalación de muchos ordenadores, que es lo más habitual, una aula de informática como hablábamos, lo suyo es colocar unos diferenciales que se llaman super inmunizados, antiarmónicos, como nos comenta en la pregunta Pedro, y efectivamente el programa de ML los contempla, pero los contempla tal cual lo estáis viendo en pantalla. El diferencial que tenemos clase AC S, que es selectivo, clase A, SI y SI S. Bien, ¿por qué clase AC? ¿Por qué clase A? Bien, tenéis aquí, lo tenéis también ya en el módulo de teoría, lo tenéis aquí como anexo en PDF, y los diferenciales superinmunizados garantizan el funcionamiento y correcta operación frente a problemas que están presentes en los sistemas de distribución en baja tensión. Como contesto, no solo tenemos el cálculo de la intensidad, que hay de tensión y cortocircuito, sino que hay muchos más fenómenos que el programa de MEL no estudia, como son estos armónicos. Entonces aquí tenéis una descripción de lo que es el diferencial superinmunizado, las protecciones clase AC, sus aplicaciones, los equipos electrónicos o informáticos, es decir, dentro de la iluminación fluorescente tendríamos que colocar un diferencial de clase AC y mejor el clase A super inmunizado, que en la herramienta, esa ventanita la tenemos aquí. Concretamente,
Y esta es la selección que Demelec hace, sin ir más allá. El otro día me preguntabais por las curvas que pone en el esquema unifilar, B, C, y como veis aquí tampoco tiene la opción de las curvas para los magnetotérmicos. Si vamos a la base de datos, en la base de datos, las protecciones que están aquí solo contemplan la intensidad nominal de fusibles, magnetotérmicos, diferenciales, como veis, ni curvas, ni tipos. Por lo tanto, no calcula, no diferencia. Lo tenemos que poner nosotros manualmente en el caso del diferencial y en el caso del magnetotérmico no tenemos opción posible. Y por eso en el esquema unifilar el programa lo que saca es precisamente que podemos utilizar curvas B, C y o D. Por lo tanto, esta pregunta queda contestada de Pedro y muy interesante también, como comentaba con la anterior pregunta. Esquemas unifilares tipo. Los esquemas unifilares tipo efectivamente fallaban. He sustituido y actualizado, he revisado y ampliado el número de esquemas. Tenéis aquí la opción y lo seguís teniendo en el módulo de más proyectos. Descargáis el ficherito y teóricamente ahora sí que abre y funciona perfectamente la vista previa de esos esquemas. Luego lo repasaremos. Tenemos también de Pablo una pregunta en el local de enseñanza. Sí, esta es la que ya hemos comentado antes. De Pablo también tenemos el ejemplo residencial. Estaba con ello precisamente. Me dices en dormitorios, la ITC dice que un circuito por cada 6. Ya tenemos aquí ficherito, esquema tipo. Y efectivamente ya tenemos la posibilidad de descomprimirlo y ver los ficheros. Tenéis ficheros de auxiliares de obra, instalación de otras sin proyecto, para almacenes, distintos tipos de esquemas unifilares, almacenes locales, etcétera, y viviendas, como no, los circuitos tipos para viviendas con distintos grados de electrificación, o mejor dicho, los 2 grados de electrificación con distintas potencias. En el caso del escalón de 736 para básico. Volviendo a esta pregunta, en el ejercicio del residencial, el ejercicio que efectivamente falta la parte final del vídeo, ejercicios prácticos resueltos. Ahora entraremos y me haces 3 preguntas, Pablo. En este ejercicio, en dormitorio de la ITC dice un circuito por o cada 6 metros cuadrados, pero en el ejercicio se ponen 3 tomas en el dormitorio más pequeño. ¿Por qué? Bien, lo que dice la instrucción número 10, y esto lo sacamos rápido también del módulo de teoría, donde en el reglamento, en dicha instrucción número 10, perdón, número 25, vamos a ver rápidamente, no vamos a demorarnos mucho, que me estoy aquí enrollando. Pues bien, ¿qué nos dice esta instrucción? Ahora lo vamos a ver, pero concretamente lo que yo interpreto y lo que se interpreta, básicamente es que mínimo 3 y después una cada 6 metros cuadrados. Esto es realmente la interpretación y lo que durante años he tenido a bien entender. Si no fuera así, ahora mismo lo podemos debatir, pero en principio lo que estamos comentando es circuito C2 en dormitorios, una base, perdón, la base que tenemos que poner, el mecanismo, y aquí pone 3, número mínimo 3, y después una por cada 6 metros cuadrados redondeando al entero superior. En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de tube, la base correspondiente
deberá ser múltiple y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización de la tabla 1. ¿De acuerdo? Pues bien, si estáis de acuerdo conmigo, efectivamente mínimo 3 y después una cada 6 metros cuadrados. Aquí tenemos por qué se baja el circuito destinado a la lavadora de 5.123 vatios a 4.600. No caigo ahora, luego lo miraremos en el programa, pero imagino que será alguna interpretación. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos sin falta. ¿Y cómo se prevén? La siguiente pregunta. Los servicios generales. ¿Existe alguna instrucción? No, realmente sí. Vamos al reglamento y repasamos las instrucciones. Tenemos instrucciones, las primeras, hablando de la terminología, normas, instaladores autorizados, documentación. Verificaciones y inspecciones. Empezamos con redes, sistemas de conexión, instalaciones de alumbrado exterior, previsión de cargas, redes de distribución, las instalaciones de enlace. En cuanto a la 12, la 13, la 14 y la 15, la 16 nos habla de los contadores, la 17 de dispositivos generales e individuales de mando y protección, el interruptor de control de potencia, instalaciones de puesta a tierra para el 18 y vemos que la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24 nos hablan de instalaciones interiores o receptoras. Cada una de ellas entendido por un apartado en concreto. La 25 nos habla de viviendas en cuanto al número de circuitos y características. 26, 27 para locales de pública concurrencia. 29 para riesgo de incendio o explosión. Locales de características especiales, fines especiales, máquinas de elevación y transporte, instalaciones provisionales, ferias y stand, establecimientos agrícolas, instalaciones a muy baja tensión, instalaciones a tensiones especiales, con fines especiales, requisitos particulares, cercas eléctricas para ganado, instalaciones de generadores de baja tensión, eléctricas en caravanas, en puertos y marinas, instalaciones receptoras, prescripciones generales. Aquí nos hablan de la instalación de receptores, concretamente receptores de alumbrado en la 44, aparatos de caldeo en la 45, cables y folios radiantes en viviendas en la 46, motores en la 47, transformadores y autotransformadores en la 48, muebles en la 49, 50 para instalaciones en locales que contienen radiadores para saunas, 51 para sistemas de automatización, instalaciones con fines especiales en infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, que es la 52, ¿sí? El reglamento salió con 51 instrucción y esta última instrucción se ha actualizado recientemente, últimos 2 años, que recordar, tendría que mirar la fecha exacta. Como veis, no existe nada de servicios generales. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es entender el reglamento de baja tensión y eso es un cuadro eléctrico y una instalación pues a cumplir con todo esto. ¿Que tenemos que alimentar un cuarto húmedo como es el de la depuradora? Pues tendremos que hacer caso a la instrucción correspondiente de locales húmedos. Básicamente, pues establece criterios de instalación, etcétera, etcétera. Pero como tal no existe específica una instrucción. La instrucción número 10, que es lo único que se habla de servicios generales, se nos dice que el coeficiente de simultaneidad para este cuadro, precisamente, es de 1. Por lo tanto, suponiendo que este cuadro, o que tuviéramos una línea subcuadro para servicios generales, este coeficiente de simultaneidad en servicios generales no se puede modificar. ¿De acuerdo? Hemos abierto el programa CIEBT, vamos a abrir el programa Vivi y vamos a realizar también una de las consultas que me decís o que me hacéis, porque este ejercicio de residencial, este último ejercicio, tiene el vídeo iniciando, pero no tiene el vídeo de cómo se añaden los subcuadros. Pues bien, este edificio de viviendas, un edificio residencial destinado
al uso y disfruto. ¿Sí me escucháis mejor ahora? Si me escucháis bien o no, lo decís por el chat, por favor. Yo de momento continúo y en principio no notamos que falle nada. Decía que este ejercicio es un ejercicio tipo, un ejemplo de una electrificación de un edificio de 3 plantas. Teóricamente nos funciona todo bien. Vamos a ver si me escucháis mejor ahora. Decía que en este ejercicio vamos a generar un cuadro de servicios generales y vamos a generar los cuadros tipo. Para ello, como veis, también me falla a mí de vez en cuando en la conexión a internet, puesto que debemos estar conectados con mi servidor para poder utilizar la licencia. ¿De acuerdo? A ver si me escucháis mejor. Ahora que cambiamos de línea de internet. Tengo verdaderos problemas muchas veces con el tema de internet. Vamos a desactivar también más equipos que tenemos aquí. Bien, continuando con la sesión de hoy. Sí, he conectado con la red de línea fija y parece que un poquito mejor. Decía que la pregunta que a vosotros os surgen, por ejemplo, es la de este edificio. En este edificio la lavadora se ha tomado 5.123 vatios. Se estimará una potencia de 4.600 para no superar el automático de 20 amperios. ¿De acuerdo? Esto no lo quería contestar anteriormente la pregunta que me hacíais en el foro, pero insisto, para no superar el automático de 20 amperios, que es lo que la instrucción número 25 en su tableta te dice que tienes que poner de protección. Estos cálculos que a mí no me gustan para nada, ya os lo digo yo, nos habla de número de tomas, potencia prevista por toma o receptor, factor de simultaneidad y un factor de utilización. Tócate las narices. Cuando hablamos de factor de simultaneidad y de utilización, pues esto funciona a voleo, porque ¿cómo sabes tú la utilización que va a tener esa lavadora si no vas a estar allí? Podéis opinar y poner un valor. Por eso insisto que todo esto es asegurar el circuito y por eso el automático, que podríamos ponerlo de 25 amperios y 6 milímetros, pero ¿qué está ocurriendo? Que la toma de corriente de las lavadoras no son de 25 amperios, son de 20 amperios. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Tenemos un circuito de lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Mirad la toma. Si conseguís poner una toma, y para eso os he puesto unos anexos de tomas también industriales, de tomas superiores a los 16 amperios, pero aquí lo básico es ser lo que estamos haciendo. Y hay unas normas básicas que son circuito debe proteger a, como no, la toma de corriente. Y no podemos poner un automático de 25, que sería el que saldría por cálculo, dejando el cable de 4 milímetros. No es correcto. ¿Me entendéis? Y dejando la toma de 20 amperios. No es correcto. Por eso limitamos a 4.600. Si lo estimamos nosotros, yo como técnico, lo estimo así. ¿De acuerdo? Fijaros que es simplemente lógica. Desdoblado la pregunta desde el chat. Manu. Desdoblado se puede a 16 amperios. Efectivamente, el circuito desdoblado, es decir, estamos desdoblando estos tres circuitos, no contempla la suma de circuitos debajo del diferencial, es la única opción que te permite más de 5 circuitos debajo de un diferencial, y esto lo pone el reglamento en la instrucción número 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente
lógicamente nosotros podemos desdoblar estos tres circuitos en un circuito para una toma de corriente de 16 amperios para la lavadora, para otra toma de corriente de 16 amperios de lavavajillas y, como no, la toma de corriente de 16 amperios para el termo eléctrico. ¿De acuerdo? Pues bien, estas preguntas o cómo realizo estos ejercicios precisamente para que caigáis en estos pequeños detalles. Darle al botón de calcular y que te salga y no sepamos interpretar, pues esta es la interpretación. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por esta pregunta que me hacéis desde el foro. Decía que nosotros tenemos vivienda tipo A, vivienda tipo B y unos servicios generales. Los servicios generales como tal no están reflejados en ninguna ITC específica. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar la posibilidad de que generar un cuadro como si de un local se tratase, ni más ni menos. En la herramienta, ¿cómo la vamos a colocar? Fijaros. Previsión de cargas. Podríamos hacer este ejercicio. Yo lo que quiero hacer es añadir cuadros. Voy a generar tipo A, que hemos dicho que es una electrificación básica. Ya lo tenemos. Tipo A. La longitud, 11 metros. Vamos a añadir un cuadro. Fijaros que ya estamos con el árbol explorador. Me sitúo sobre la LGA. Botón derecho, añadir cuadro. Vamos a generar un cuadro tan sencillo como esto. Tipo B. Elevada. Y elijo elevada. Ya lo tenemos. Y una longitud de 15 metros. Vamos a generar otro cuadro tipo A desdoblado. ¿Por qué? Hay algunos pisos que los queremos poner así. Bueno, pues lo tenemos. C4 desglosado. Fijaros como ahora vamos a poner la longitud también de 11 metros. Fijaros que la potencia sigue siendo la misma, 5750. Y lo que nosotros tenemos aquí es 1, 2, 3, 4. El 4 C4, 1 lavadora con 3450. C4 lavavajillas con 3450 y termo con 3450. Realmente el termo, como hablamos el otro día, si miráis un termo eléctrico, para que sea de 3 kilovatios, pedazo pepino de termo tiene que ser. ¿Sí? Bueno, pues aquí podríamos bajar la potencia, realmente podríamos bajar la potencia a 1500 vatios y nos quedaríamos tan tranquilos. Pero en definitiva, lo que trato de explicaros es que para añadir un cuadro, fijaros cómo cada vez me tengo que ir a la ventana de centralización y cuadros del proyecto. ¿De acuerdo? Este es el truco que utilizamos para realizar esto. Botón derecho, añadir cuadro. Ahora viene el tema. Vivienda, otra electrificación. Yo podría coger y hacer otra configuración, siguiendo y hacerlo el ejemplo manipular manual, siguiendo, pues lógicamente, las instrucciones correspondientes. La 25 sobre todo. Pero yo lo que quiero es, en un edificio de viviendas, no quiero un cuadro de vivienda. Existen otros cuadros como el de servicios generales, como el ascensor, como el del RITI, superior e inferior. Bueno, pues elijo la opción no para realizar el subcuadro de servicios generales. Le doy a aceptar y fijaros que tengo ya varios en mosaico, varios cuadros y puedo trabajar así tranquilamente. Me lo puedo traer, me lo puedo hacer más grande. Esta es la ventaja que tiene el programa Vivi. Entonces, estamos ahora realmente trabajando con este esquema, que es el de servicios generales, que solo tenemos la derivación, a la cual le voy a poner una longitud de 12 metros, y lo mismo de siempre. Posibilidad de fijar el usuario. Para los servicios generales en trifásico quiero 17321, pues
17. ¿Que quiero calcularlo? Vamos a calcularlo. Vamos a ver qué pasa. Poniendo los circuitos. Si aquí hablamos de que tenemos un grupo de presión, pues un circuito para el grupo de presión. Un circuito para el alumbrado de escalera, lo tenemos. Un circuito para el alumbrado de emergencia o lo colgamos directamente de este, que sería lo suyo, aunque de aquí también hay discrepancia de colocar o no un circuito independiente para el alumbrado de emergencia con su automático correspondiente, pues ya tenemos esos dos circuitos. Cuadro del ascensor, que tiene, y esto sí es un ejemplo tipo, os he colgado esquemas unifilares en GIF, pero voy a colgar muchísimos esquemas unifilares en Demelec, porque el cuadro ascensor es un cuadro tipo, tiene una línea para el motor y una línea para la cabina, alumbrado y alumbrado de sala de máquinas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3, 1, 4 servicios generales, agrupación 2. Y aquí tenemos esto en servicios generales. Bien, aquí hay una rata porque realmente esto está repetido. Me acabo de dar cuenta. Pues bien, os habéis quedado con la idea, ¿verdad? Fijaros cómo tenemos la previsión de este edificio, donde esa previsión de potencia nos sirve para el cálculo de la potencia total de la línea general de alimentación, la potencia total del edificio. Tenemos la acometida, la línea general de alimentación y tenemos que montar ese esquema. Pues bien, ese esquema lo vamos a montar tal cual vemos aquí. Un circuito para un grupo de presión, un circuito para alumbrado y el circuito del ascensor. Muy básico. Tenemos la posibilidad de introducir, ya se me ha olvidado, un circuito para el grupo de presión, ¿sí? Un circuito de alumbrado, otro circuito de alumbrado para emergencia, aunque insisto que esto se puede agrupar en uno solo. ¿Y qué más tenemos? La línea para el ascensor, que realmente sería una línea subcuadro si disponemos de un motor y una agrupación, que normalmente es como lo colocamos, para los tres circuitos. Bien, continuamos. Me decís por el chat que se vuelve a cortar. Entiendo que soy yo que me separo el micrófono. Vamos a ver si conseguimos que el audio sea mejor. Mañana daremos la sesión desde la otra oficina, puesto que esta oficina pues parece ser que tiene el internet un poquito más flojo. Ya me ha pasado ayer, el anterior, y me está pasando esta tarde. Bien, continuando, decíamos que vamos a colocar lo que es una agrupación que es para el alumbrado. Podríamos colocar los tres circuitos de alumbrado directamente, pero fijaros cómo yo voy a hacer esto. 1, 2 y 3. Alumbrado de hueco, alumbrado, lo tenemos aquí, alumbrado de cabina, alumbrado de hueco y sala máquina. Fijaros que la potencia es insignificante, 60, 100 y 60. Generamos un circuito automático para cada uno de ellos. Le colocamos un diferencial único. Pues estos son decisiones que nadie te las indica. Concretamente este por norma, vamos a hacerlo monofásico, muy bien, agrupación AG, AL, ascensor. Fijaros, decíamos que teníamos AL, cabina con 60 vatios. No habla tampoco de incandescente o descarga, 60 vatios. Una longitud por retícula de 2 metros. Tenemos siguiente, alumbrado hueco, lo veis aquí, alumbrado hueco y alumbrado sala de máquinas. Alumbrado hueco, 100 vatios. Y tenemos pues ahí la tirada según lo largo que sea, el hueco del ascensor, se va dejando una bombilla por planta, una toma por planta normalmente, pues ahí tendríamos para un edificio de 4 alturas pues
unos 15 metros. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos hablado siempre, que la potencia y longitud, el último punto. Y aquí tenemos alumnado, sala, máquinas, pues otros 60 vatios. ¿Qué estamos generando? Unos servicios comunes muy basiquitos, donde este es el ascensor con una potencia de 4,5, 4.5, unita 1, ascensor y una longitud, si el cuadro está abajo, pues de unos 18 metros. Y el cuadro normalmente está en la sala de máquinas, según el ascensor, hay varios tipos, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros hemos generado una línea subcuadro, perdón, bien digo, si bajamos para abajo, aquí le ponemos 3 metros porque su cuadro está arriba y los 18 metros va aquí, en la longitud del subcuadro, 18 metros. Subcuadro ascensor. Ya tenemos esto. Fijaros que teníamos un alumbrado de 50 vatios de emergencia, 50 vatios. Teníamos un alumbrado de escalera de unos 100 vatios. Y tenemos un grupo de presión de 2 kilovatios. Grupo de presión. La longitud, 15 metros. Con esto, no se nos comenta si es trifásico o monofásico. Vamos a colocarlo monofásico. Vamos a colocar esta línea trifásica, que es la del ascensor, y el grupo de presión monofásico. La derivación en monofásica en servicios generales tendrá que ser trifásica, si el ascensor está unido. Aquí os debo decir que, y últimamente sobre todo, las potencias del ascensor, estos son contratos con la comercializadora con potencia ininterrumpida, por lo tanto, sí es conveniente separar, si se puede, en dos contadores, servicios generales por un lado y ascensor por otro. Pero claro, todo esto es un mundo. Si proyectáis un edificio nuevo, proyectarlo así separado, porque en un futuro os va a venir muy bien poder bajar la potencia de servicios generales y ajustar solo la del ascensor a el ascensor y poco más. ¿De acuerdo? Pero en principio tenemos teóricamente los datos. Vamos a darle a calcular, aunque nos va a saltar porque no tenemos la longitud en ciertos circuitos. Alumbrado de escalera, 15 metros. Alumbrado de emergencia, 15 metros. Línea general de alimentación, en esta ocasión vamos a ponerle 5 metros y vamos a desactivar el cálculo de la cometida. Volvemos a calcular. Demanda de potencia, no se ha introducido demanda de potencia, efectivamente. ¿Por qué no se ha introducido demanda de potencia aquí? Fijaros qué buena advertencia. Porque nosotros no hemos hecho la previsión de cargas. Aunque hemos generado todos los cuadros, no hemos hecho la previsión de cargas. La previsión de cargas da un número aquí que te lo lleva a la línea general de alimentación. Por eso de momento aquí sale 0. Podemos nosotros poner la suma de 109 que veíamos antes, 230 aproximadamente, manualmente. Calculamos y tenemos el proyecto calculado. ¿Para qué? Para ver este cuadro en qué se ha convertido. Pues se ha convertido en un circuito, como estáis viendo, para el grupo de presión de 2,5, monofásico. Tenemos un alumbrado con un circuito de 1,5 y fijaros lo que está ocurriendo. Que para empezar, aquí tenemos diferencial, aquí no tenemos diferencial, aquí no tenemos diferencial, aquí tenemos diferencial, como comentamos el otro día, un diferencial principio de línea, no hay diferencial al fin de línea. En este cuadro tenemos un diferencial para este circuito de ascensor y aquí tenemos una agrupación con este diferencial. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Bueno, pues en principio la única cosa que yo veo rara es que estos dos circuitos no tienen diferencial. ¿Qué podemos hacer? Una agrupación ahora mismo de los dos circuitos para ponerle un único diferencial. Con lo cual, lo que haríamos sería colocar una agrupación aquí o poner dos diferenciales, tan básico como eso. Cortamos, pegamos, por aprovechar el mismo diferencial, estoy haciendo esto. Pegamos
redibujo, muevo y coloco lo que es el nombre, agrupación AL, y desactivo si quiero la potencia térmica, porque ya tengo dos automáticos aguas abajo. Lo mismo que podría hacer aquí, por tratarse de unos elementos con tan poca carga. ¿De acuerdo? Recordemos que es insignificante la potencia de alumbrado y en este caso es insignificante también en el cuadro del ascensor. Pues con esto lo que trato de explicaros o he tratado de explicaros es que tenemos la posibilidad con esta herramienta de tener distintos cuadros, distintas derivaciones. Tipo A, recordémoslo, una derivación de 5750. Tipo A desdoblado, desglosado. Tipo B para elevado. Vamos a ver cómo el elevado lo tenemos puesto en dos agrupaciones. Fijaros cómo tenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,44 para este grupo de circuitos, los 5 básicos. Vamos a ver esto de los diferenciales y en serie lo que ponemos, efectivamente, en el circuito de servicios generales. Tenemos también esta otra agrupación con un coeficiente de simultaneidad de 0,44. Si calculamos la potencia que aquí tenemos son de 8.706 y la potencia que aquí tenemos de 8.000 vatios. Si tenemos una potencia aquí fijada de 9.200, lógicamente algo está fallando. ¿Sí? Por lo que está fallando es el corte que hacemos para este grado elevado. Ya os he comentado que el coeficiente de simultaneidad es lo que nosotros queramos interpretar. Para una vivienda ya vemos que en el grado elevado tenemos 8 y 8 y pico, son 16, 17, casi 18 kilovatios. Mientras que el corte lo damos en 9.200. ¿Sí? Y en la básica ocurre 3/4 de lo mismo. Tenemos un grado básico, donde este grado básico cortamos en 5.750, ¿de acuerdo? Pero si sumamos las potencias unitarias de cada uno de los circuitos, nos vamos a casi 14 kilovatios. Un claro ejemplo de cuando me habláis de los coeficientes de simultaneidad. El centro de enseñanza, y volviendo al foro, al hilo de lo que comentábamos, Ana Martínez me hace una pregunta en el foro referente a esto de la potencia. ¿Qué ocurre? La potencia, la potencia, la potencia, la potencia. ¿Por qué nos preocupamos tanto de la potencia? Porque lógicamente íbamos a intentar abrir un ejercicio, el CBT Centro de Enseñanza. Este es el centro de enseñanza. Aquí teóricamente nos sale una potencia de 25.200, ¿sí? Hicimos el otro día este mismo ejemplo y lo pudimos acoplar. Fijaros que es sencillo, monofásico, fijar usuario, 9.200. Si no hay nada trifásico, quiero recordar que hay algún circuito trifásico, no me dejará. Vamos a colocar un aire monofásico, vamos a colocar una bomba de incendios monofásica, que la existen, por supuesto que existen, y la agrupación de toma de corriente la vamos a colocar monofásica. ¿Con esto qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo funcionar toda la instalación con 9.200 vatios. ¿Que queremos subir un escalón en monofásico? Pues le subimos. ¿Que queremos en trifásico el escalón de 17? Pues lo cogemos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre 25 y 17? Pues realmente la instalación interior, y por favor, si no lo entendéis, lo preguntáis por el foro, la instalación o por el chat ahora mismo, la instalación interior debe funcionar. Una vivienda no puede funcionar con 9,2, pero funciona. ¿Por qué? Porque no lo enchufamos todo a la vez. Así de básico.
Aquí ocurre lo mismo. En servicios generales, en la instrucción número 10, se habla de que el coeficiente de simultaneidad tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque un servicio general, teóricamente, no debe fallar. No debe fallar el ascensor, no debe fallar el grupo de presión, no debe fallar el alumbrado de escalera. Entonces, por eso te exigen en la instrucción número 10 que no modifiquéis ese coeficiente de simultaneidad. Ahora bien, en una vivienda, lógicamente, pues si lo conectamos todo, no tendríamos suficiente potencia. En este centro de enseñanza, la pregunta concreta que me hacen desde el foro Ana Martínez, me dice, traslado este foro, pues lo había hecho por el WhatsApp. Vale, ¿qué me ocurre a mí? Pues que me sale en 25,2 la suma de potencia, cuando le damos aquí a la opción de calcular, todas estas potencias, que insisto, fijaros que aquí estamos poniendo 2,2 en los enchufes o tomas de corriente que teóricamente nadie los va a enchufar, o sí, no lo sabemos, un aire acondicionado, una caldera y un grupo de presión. Todo esto para que funcione todo, pero el grupo de presión de contraincendios pues no va a funcionar más que una vez. La caldera, 500 vatios. El aire acondicionado funcionará cuando funcione, lo mismo que yo lo tengo ahora mismo puesto en la oficina, ¿de acuerdo? Y cuando eso lo quito. Pero claro, si enciendo el aire acondicionado, lo que no enciendo es la lavadora. O no enciendo el termo, o no enciendo si tengo una potencia limitada. Entonces, realmente lo que corta la instalación, en servicios generales estamos obligados a contratar toda la potencia. Es una pregunta que me hacen desde el chat. Ahora entramos y respondemos a pregunta que precisamente estoy haciendo bajadas de potencia en los servicios generales. Me he encontrado con muchos edificios que tienen contratado 26 kilovatios, cuando no es necesario tener contratado 26 kilovatios, pero al hilo de esta pregunta que me hace José Manuel Planeta, os debo decir que aquí, concretamente en la provincia de Alicante, pues se pide, he tenido que hacer una parafernalia, que no es ni más ni menos que un papel que dice que los servicios generales no han sido modificados y que la potencia está sobrada, que no es necesaria tanta potencia. Esto es un poco lo intrínseco. Tú teóricamente puedes bajar, pero si estás obligado a los servicios generales y lo que estás obligado es no a contratar, sino que el boletín, en estos casos, era de 17.321, le hemos tenido que hacer un boletín de 10.32 y otro boletín del resto, desde 10.32 hasta 17. Creo recordar que de 6.92. ¿Qué es que os quiero decir con eso? Que no, teóricamente, estás obligado a contratar toda la potencia. Pero aquí me he encontrado con estos casos porque una vez que están contratados no quieren que baje la potencia, porque está viendo con esto del ahorro energético, pues unos estudios que estoy realizando y que lógicamente hay edificios, en este caso concreto, que tenían dos ascensores como este que hemos puesto de 4,5, tenían un grupito de presión, es decir, con 10 kilovatios es suficiente, pero industria ha pedido pues un papel específico firmado por la comunidad para que, pues para que se comprometa a decir que efectivamente necesita una bajada de potencia, pero que la instalación no ha sido modificada. Y la pregunta muy clara o la respuesta muy clara a tu pregunta es no, teóricamente no estás obligado a contratar toda la potencia. Lo que estás obligado es a que esos servicios generales, teóricamente el cálculo está bien hecho, en tu cálculo el coeficiente de simultaneidad no sea distinto a 1. Eso es lo único que te dice la instrucción número 10 del reglamento. Volviendo al cuadro de servicios generales, fijaros que yo aquí, ¿qué tengo? Yo aquí tengo una potencia de 7.995 para un grupo de presión. ¿Va a estar las 24 horas el grupo de presión en marcha? Pues seguramente no. ¿El alumbrado va a estar las 24 horas en marcha? Aquí tenemos solo 100 vatios, pues podemos tener 2 kilovatios. Teóricamente no. ¿El alumbrado de emergencia va a entrar? Pues lógicamente entrará una vez cuando entre. Tenemos un ascensor. ¿Va a estar las 24 horas? No. ¿Esto qué es alumbrado? ¿Va a estar las 24 horas? Teóricamente no. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el de la cabina, no sé si lo apagan. Pasa como con la nevera, que teóricamente cuando se cierra la puerta se apaga la luz. Pues decía, no, pero ¿qué estamos diciendo con los servicios generales? Que cuando coincida grupo de presión, alumbrado y ascensor,
¿Por qué se pide que el coeficiente de simultaneidad sea 1? Porque lógicamente no puede fallar. Si estamos en el ascensor y entramos con el grupo de presión, si aquí le pusiéramos un coeficiente de simultaneidad de 0,4, 0,3, ahí como ya se deja libre, el técnico podría hacer lo que le saliera de los mismísimos, y perdona la expresión, pues yo estaría calculando la derivación, ¿de acuerdo? Fijaros que ese coeficiente de simultaneidad ya me está avisando la herramienta que es muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos un motor de 4,5 y ya no entraría a funcionar. Esta es una respuesta clarísima. Fijaros hasta dónde podría 75. Vamos a ver. Pues teóricamente con 0,75 sí, para esta potencia que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si simultáneamente entra el grupo de presión? Pues que la liamos. Por eso la norma ya es muy claro y para servicios generales en edificios, la potencia total calculada necesaria, que teóricamente es la correcta. Grupos de presión existentes, alumbrado, tomas de corriente. Imaginaos que la toma de corriente también tiene que tener en cuenta que el portero de turno se pone una estufita. Allí, pues 2 kilovatios o kilovatio y medio de estufita, pues también tiene que contemplarse en esta posibilidad. ¿De acuerdo? Me pregunta por el chat también José Manuel. Y Manu, primero Manu me dice, coeficiente de simultaneidad no hay en los circuitos independientes. No sé a qué te refieres en los circuitos independientes. Manu, acláramelo un poquito. José Manuel me dice, ¿y si contratamos con masímetro? Bueno, con masímetro es a partir, tengo entendido, de 63 amperios. Ahí entramos en lo que es la medida indirecta. Pero vuelvo a insistir que lo que dice la norma es lo que os acabo de explicar. Y luego el tema de contratación, existe un mundo. Un mundo. Ya os lo digo yo, que según cómo se genera el boletín, está como ascensor. He visto contratos con servicios generales. De hecho, he podido bajar uno puesto que estaba la factura o el contrato como servicios generales y no aparecía como ascensor. El ascensor lleva un número que se llama número de RAE, el número RAE del propio ascensor, que se tiene que estar pasado por industria con su proyecto correspondiente. Entonces, todo esto ya preguntas, son preguntas que en el mundo en el que vivimos, creerme, de eso de las comercializadoras, etcétera, etcétera, pues según con quién das, te puede tocar la tecla o no. Pero lo básico es lo que yo estoy diciendo. Servicios generales, coeficiente 1 y concretamente en las comunidades, eso ya sí que es un mundo, ¿de acuerdo? La contratación. Me pregunta Manu, circuitos de alumbrado, motor, otros usos. En servicios generales, Manu, no. Es decir, coeficiente de simultaneidad en esta agrupación, por ejemplo, sí tenemos, ¿de acuerdo? ¿Que lo podríamos tocar? Lógicamente, lo que te está hablando, la instrucción número 10 es de los servicios generales en cuanto a coeficiente del cálculo para la derivación individual y la potencia total. Aquí dentro, pues lógicamente ya vimos que la herramienta, si aquí modifico y pongo 0,5 y le doy a calcular, aquí voy a dejarle 1. Y fijaros que la herramienta de Melec, que es buenísima calculadora, pues tiene sus pequeños fallos. Es decir, aquí concretamente el coeficiente de simultaneidad, ya que la instrucción número 10 dice que no se puede tocar, repito, me decís que se corta de nuevo el audio, pues vuelvo a acercarme el micrófono. Decía que aquí no podríamos tener la posibilidad de tocar este coeficiente de simultaneidad si se trata de un cuadro de servicios generales, pero lógicamente la herramienta no lo interpreta así. Ya habéis visto que cuando le he querido añadir un cuadro, no me da la opción de añadir cuadro de servicios generales. Podría haber o existir ya un cuadro después de tantos años, podríamos tener un cuadro tipo de servicios generales, pero no existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este coeficiente de simultaneidad, cuando trabajéis, recordarlo y generéis un cuadro de servicios generales, este no se toca. Ahora bien, ¿qué pasa con el que me dice Manu de interior? Si yo le doy a calcular, que le he dado, esta potencia, que es de cálculo, 100 y 50 son 150. Como lo he puesto 0,5 me va a 75. ¿Pero qué ha ocurrido con esta potencia? No contempla esa bajada según el coeficiente de simultaneidad en los circuitos. Es decir, la respuesta
Manu, es muy clara, ya lo estás viendo, ¿verdad? A la pregunta coeficiente simultánea no hay en los circuitos independientes, sí, sí hay en los circuitos independientes y además la puedes modificar sin que la suma en la herramienta de MER, sin que la suma de la potencia en la derivación individual se modifique. ¿Contestada tu pregunta, Manu? Bien, Pedro me dice, las bombas de incendios deben llevar protección con relé además del manejo térmico. Vamos a ver, en cuanto a las bombas de incendio, realmente lo que llevan, trabajé muchos años en una empresa de contraincendios de aquí de la provincia y efectivamente, al igual que su cuadro del ascensor, casi todos los ascensoristas llevan, los ascensores ya vienen con su cuadro montado. Tú lo único que tienes que hacer es llevar la línea de la derivación individual. En los grupos de presión ocurre lo mismo. Nosotros lo dibujamos como proyectistas, muy ignorantes muchas veces, y nos calentamos y montamos sus cuadros que muchas veces no son necesarios, porque lo único que nosotros necesitamos, en este caso de las bombas de incendios, es llevar llevar una línea, puesto que el subcuadro de la bomba ya viene incorporado en el propio panel, en la propia estructura de la bomba. ¿De acuerdo? De todas formas, a la pregunta, las bombas de incendio deben llevar protección con relé, además del manejo térmico. Efectivamente, nosotros en esta, fijaros cómo yo puedo añadir un elemento que es un contactor, ¿de acuerdo? Y efectivamente puedo hacer una instalación con una protección contactora o relé, en este caso que me comentabas, ¿de acuerdo? Un relé, un relé que no deja de ser una protección del elemento motor, también. ¿Que deben llevarlo obligatoriamente? No, no lo tengo entendido, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más? Estamos ya en casi la finalización de esta sesión de hoy. Pedro, ¿hemos contestado tu pregunta? ¿Ha quedado claro lo de la bomba de incendio? Contéstame por favor por el chat. Ana, te has incorporado un poquito más tarde. Estaba viendo, me imagino que sí te ha dado tiempo. Me parece que sí, ya estabas aquí cuando estábamos comentando sobre tu pregunta del foro. Y concretamente, la respuesta también es muy clara. La respuesta es muy clara. Luego volvemos a otra pregunta de Manu en el chat. La respuesta decía es muy clara. Y voy a dejar este tema porque lo llevo tratando muchos años. Y fijaros, yo cuando calculo aquí, si le doy a calcular, me suma las potencias de cálculo teniendo en cuenta que esto es un motor y que tenemos un coeficiente de mayoración de 1,25. Y esto lo vais a ver ahora muy clarito y ya se os va a quedar grabado. Fijaros lo que está ocurriendo. Vamos a ver. Fijaros lo que está ocurriendo. La potencia de cálculo total, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí aparece 824, 476, 700, 2200, tal, 10.000, 500, tal, 21, 100. Esta ya no coincide con los 25 de arriba. ¿Sí? Esta es la potencia a instalar. ¿En función de qué? En función de esta suma, de esta, de esta, es decir, de lo que picáis aquí. 700, vamos a hacer la suma. 824, hemos picado aquí la potencia de cálculo 1400 y pico. Aquí hemos picado 476. Aquí hemos picado 700. Aquí hemos picado 2.2. 2.2 y 2.2 o 2200. Hemos picado 10 kilovatios de aire acondicionado. Casi nada. Hemos picado 500 vatios y hemos picado 2000. Esta es la suma aquí. ¿De acuerdo? 21.100. Todo esto es lo que hemos picado. ¿Qué ocurre? Que dividimos en alumbrado y en fuerza. Pero ¿qué ocurre con la de arriba? Con la de arriba es la suma de esas potencias, pero teniendo en cuenta lo que la instrucción correspondiente del reglamento en cuanto a motores, en cuanto a alumbrado tiene. Nos dice que la potencia de cálculo, según la instrucción 47 y la 44. ¿Por qué? Porque para el cálculo
de la derivación individual, es decir, del cable que alimenta a estos receptores, nosotros además debemos tener en cuenta 10.000 por 1,25, que es el motor, porque yo he puesto este circuito como de aire acondicionado como un motor, ¿sí? Entonces tengo 10.000 por 1,25. Y 12.700 más 12.700, perdón, igual a 25.200. ¿De dónde salen estos 12.700? Pues tendríamos que sumar lo correspondiente a estos elementos. Pero además por el coeficiente de mayoración de la instrucción 47, que es la del motor, creo recordar, y la 44. Vamos a ver esto de las instrucciones. La 47 para motores, bien decía, y la 44 para alumbrado. Pues en estas instrucciones nos hablan de esos coeficientes de mayoración, que para un motor es 1,25. Hablábamos en sesiones pasadas que para lo que son motores como grúas, es decir, de carga, le podemos aplicar 1,30. Lo normal es aplicar 1,25 para los motores tipo lavadora, tipo aire acondicionado, etcétera. ¿Sí? Bien, pues ese 1,25 viene reflejado en esta potencia. Y el 1,8, que es para alumbrado, el 1,8 que es para alumbrado, que hemos puesto alumbrado de descarga, y aquí viene ese 1,8, pues te hace aumentar esa potencia un poquito más, bastante más en este caso. Entonces la suma de todo eso nos da 25.200. Por eso os digo que las potencias de cálculo de la herramienta, pues están contempladas según la normativa. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es o dejarlo así, que no está mal, o modificarlo a irme al escalón superior correspondiente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, fijaros, ¿por qué? Y valorando el coste económico, como os decía Ana. Fijaros, línea de 4 por 25, ¿sí? Para este escalón, perdón, para esta potencia. Yo estoy en un escalón o estoy en una potencia que ni estoy en el escalón de abajo ni en el escalón de arriba. ¿Qué ocurre? Que el cliente, vuelvo a insistir, va a sobrar en potencia como habéis visto, porque aquí se le está añadiendo la potencia de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, realmente a él le hace falta 21.100, pero si todo funciona a la vez, podría ocurrir que cuando arranque el motor salte el automático. Pero claro, tiene que estar todo. ¿Me entendéis? Entonces, ya que tengo esta calculado y tengo una línea de 25, yo hago esto. Y un automático de, en este caso, 100, yo hago esto. Y le digo, vamos a ver, si para la potencia que yo sé que son 27, 3, 2, 1 o 3, 2, 0, vamos a dejarlo en 3, 2, 0, y le doy a calcular, proyecto, y me sale el mismo automático y la misma sección, y no tengo variación económica, lo que está ocurriendo es que estoy mejorando mi proyecto porque el cliente en un momento dado va a poder, que no le va a hacer falta seguramente, pero va a poder contratar los 27 kilovatios en ese escalón de contratación. De la otra forma, lo único que estamos haciendo es realizando el cálculo, pero ya no podría contratar esos 27 kilovatios, tendría que ir a morir al escalón más abajo. Entonces, de 24 a 25 estamos perdiendo ahí 1 kilovatio y pico. Sin modificación ninguna económica, pues yo lo que aconsejo y he aconsejado durante muchos años es que ajustemos esto al escalón, ni más ni menos. ¿Se os queda claro a todos los que me escuchéis lo que es esta pregunta que me hace Ana? Es decir, consideramos la potencia de 25,2, ya sabemos por qué sale ese 25,2, podemos meterle, realizar el cálculo fijando 27,713, 27, que es el escalón 27,713, vamos a ver, 25 y 100, seguimos manteniéndolo. Yo he puesto antes 27,320, creo recordar, por eso lo he modificado. Entonces, tú has realizado este cálculo y la I pasa de 40 a 50 y la sección, pues vamos a verlo, porque a mí no me está pasando el cálculo. Está manteniendo en 25 y 100 con un coseno de phi de 1 y en trifásico como lo teníamos. Es decir, cuando he tirado a calcular,
tenemos 25. A ti te sale 6, pues algo estamos haciendo aquí mal. Algo estamos haciendo aquí mal. Si es este el mismo ejercicio, que sí que es 25,200, longitud de cálculo 3, sección fijada 6 y me salen 25. ¿Por qué me salen 25 a mí, Ana? A ti te salían 6, contéstame por el chat, por favor. Y vamos con otras preguntas. Contéstame, Ana, si es cierto que te salían 6 y 10, como me dices, que habías probado, pero aquí nos están saliendo, esto es 25. También me deja un poquito aquí tal, pero esto es lo que tenemos ahora. GP se cableará y si ajustamos, a ver, vamos por partes. Pregunta pendiente. Manu, ¿GP se cableará circuito de mando también? Sí, también del grupo de presión, sí, claro, el circuito de mando también se cablea. Temperatura del cable. Manu me pregunta. Temperatura del cable. La temperatura del cable, Manu, viene aquí. Ya hablamos de que la temperatura fijada es de 90 para XLPE y como el programa sabe que es XLPE, porque lo tenemos según el tipo de instalación, te coloca 90. Si yo este tipo de instalación, mi cable, lo guardo en PVC de 750, sencillamente le bajamos lo que es, le cambiamos el material, la temperatura fijada ahora es de 70, el programa lo coloca automáticamente. Ahora bien, si queremos también existe la opción de elegir el cálculo automático según la intensidad prevista por circuito, es decir, la intensidad prevista por circuito. Calculamos y cerramos. Realizamos la salida de resultados del anexo de cálculo y aquí en ese circuito vamos a ver cuál es el que he modificado a la derivación directamente. Vamos a ver qué nos dice del cálculo de temperatura. Aquí está. Temperatura del cable 46,99. ¿Por qué? Pues porque está teniendo en cuenta lo que es la intensidad de cálculo. Y entonces existe una fórmula en lo que es concretamente la conductividad eléctrica que nos habla de la variación de temperatura y la resistividad del conductor. Estos valores a 90 tenemos una resistividad, a 70 tenemos una resistividad y a distintos valores hay una interpolación, llamarlo como queráis, para ese valor. ¿De acuerdo? Manu, contestada tu pregunta. Bien, Ana me dice, sí, sale 6 y 10. Bueno, pues vamos a ver. Manu me dice, ok. Vamos a ver qué está pasando aquí, porque aquí se me antoja también esto, a ver si es el tipo de instalación, ¿no? Aquí tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La tenemos de 25, porque no sale aquí de 25. Coeficiente 1, 3. Pues no se me ocurre ahora nada. Lo miraré, Ana, y contestaremos sobre el foro, sobre esta pregunta, porque a mí me está saliendo esto. Y es el ejercicio original, creo recordar que es el ejercicio original y que no he modificado nada. Lo miraremos, ¿eh? Si os parece. Pero vamos, os ha quedado el tema claro de la potencia, que si no queréis tocar nada, no toquéis nada. Ahora bien, que yo normalmente aconsejo fijarla, ¿de acuerdo? Para que no haya ese baile en el rango de potencia. Si se puede aprovechar al máximo la derivación, ni más ni menos. Que no lo tocáis, pues tampoco pasa nada. Si eso después no lo mira ni Dios. Bueno, siguiente pregunta. Pedro, ¿y si ajustamos el escalón más bajo, podemos ahorrar en el automático en el cable? Lógicamente, sí, por eso hago el cálculo. Si nos da un escalón inferior, por ejemplo, ahora me preguntáis, 24 en lugar de, pues no, seguramente no modificaremos nada. 24,200, 25, es decir, existen ocasiones que sí, ocasiones que no. Yo lo que os digo aquí que el tema económico es muy importante. Si la derivación es de 2 metros, pues el metro lineal tiene un precio, por 2 metros es ridículo. Ahora, si tiene 50 metros, pues lógicamente una sección de 16 a una sección de 25, pues hay un dinero. Si un automático es en trifásico, porque en monofásico prácticamente no hay diferencia,
En trifásico, pues si hay una diferencia de 100 euros que estuvimos viendo en sesiones anteriores, cómo tener ya en los anexos, para que miréis precios, para que valoréis esto económicamente y pocos os podáis meter también en ese campo, pues lógicamente, si la variación está de un automático, como me comentaba también Ana, que salía de 40 a 50, pues en monofásico no es dinero, y en trifásico es un poquito de dinero. Esto, pues realmente, pues tampoco es significante. Una cosa es que fuera un escalón de 25 y luego te sale, o sea, de 50 y luego te sale un escalón de ciento y pico. Pues claro, ya hablamos de kilovatios arriba, kilovatios abajo. ¿Me entendéis? Económicamente esto es muy poquito. Simplemente fijaros el detalle de esto. Y entonces estáis utilizando la sección y el automático, pues como potencia. Me comentasteis también en el foro. Precisamente me hacíais una pregunta en el foro respecto a la potencia, creo recordar, máxima admisible, también la hizo Pedro en su día, y os explico aquí lo mismo. Pues como el cálculo del coseno del phi, de la intensidad, de la tensión normalmente es fija, 400 o 230. La intensidad de cálculo pues varía, la intensidad de cálculo según la potencia, pero sobre todo el coseno del phi que elijáis, es que es decir, todo esto es tan ambiguo, ¿me entendéis? Pero sí dejar claro que existen dos criterios, todos los que yo he conocido, para la potencia máxima admisible, que es o en esta fórmula la I sub Z o en esta fórmula la I sub N, ni más ni menos. Un día me decía un técnico de industria de Murcia, creo recordar, no, Juanjo, comentábamos que allí, por ejemplo, él tomaba la intensidad admisible para esta fórmula y la potencia máxima era la del cable, porque la protección se podía cambiar más fácil, pues también muy lógico la respuesta del hombre, ¿me entendéis? Pero si no cambio la protección, ¿será más fácil cambiar la protección o el cable? Bueno, pues lógicamente la protección es más fácil, por lo tanto realmente la intensidad admisible del conductor también es muy importante. La herramienta de Meler coge el criterio 2 y coge este criterio, que es que la potencia máxima admisible la contempla en función de, la tenéis aquí, esto sería pues teniendo en cuenta la intensidad de la protección. Entonces, la intensidad de la protección, pues también es importante la intensidad de la protección. Tendremos más potencia admisible si la protección es de 50. Pues esta diferencia, pues también la tenéis que valorar. ¿De acuerdo? Pues bien, llegamos a las 8:30 de la tarde prácticamente. Vamos a cerrar la sesión de hoy. Vamos a grabarla, vamos a intentar subirla para mañana y vamos a apretar en este fin de curso. Insisto que la fecha final oficial del curso es el día 20. A partir de ahí no estoy ya obligado a dar sesiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo seguiré manteniendo durante unos meses más, lo que es sesiones puntuales que demos para que sigáis avanzando en el estudio de las instalaciones eléctricas desde mi campus, desde el campus Villalba Clemente, y sencillamente daros las gracias por estar aquí. Sin vosotros, esto, insisto, no sería posible. Si no tenéis más preguntas, me despido. Hoy, jueves 17 de marzo. Ana me dice una duda, Carlos. ¿La plática final del hotel es para el domingo? No, la plática final del hotel lo realmente es una cosa que he puesto novedosa en este curso para obligaros, entre comillas, obligaros un poquito a que penséis vosotros sobre una instalación que no la voy a poner hasta el domingo, con su vídeo, con su ejercicio, con su... No voy a poner, como os decía, tampoco el enunciado. ¿Por qué? Porque un hotel hemos estado todos y en un hotel pequeñito que hay pues habitaciones, en un hotel hay unos aseos, en un hotel hay un aire acondicionado, bueno, pues cada uno que penséis un poco una solución, dado que habéis estado varias semanas ya conmigo, pues os pido, eso sí, como práctica final, pues un boceto de esquema unifilar para ese hotel, pues sí me gustaría que aportarais, por lo menos que lo tenéis hecho en el ejercicio todo con DBL perfecto, pues mucho mejor. Que dibujáis los planos, pues mucho mejor. Yo lo que os voy a aportar es sencillamente una solución para que veáis que efectivamente existen instalaciones verde o con pocos circuitos y que una misma instalación se puede ir ampliando en circuitos, en ideas, en especificaciones, etcétera. Pero no es obligatoria para nada la práctica final. La podréis ir observando pasado el día 20,
porque todavía tendréis acceso al curso y bueno, pues iréis ampliando vuestras nociones, que es en definitiva mi gran reto, que ampliéis de una forma más o menos económica y a vuestro ritmo las instalaciones eléctricas, en este caso de baja tensión. Tengo cursos preparados de alta tensión para que entremos en el tema de centros de transformación, de líneas aéreas, cálculos mecánicos y, como no, tenemos cursos de contraincendios, de cargas térmicas, del código técnico y de lo tan novedoso que es el certificado energético. Uy, uy, qué miedo. Pues todo esto es un poco lo que pretendo con este campus. ¿De acuerdo, Ana? Pues bien, muchas gracias. Buenas tardes. Despedirse, por favor, por el chat y hasta la siguiente sesión.